Continuamos con más información aquí desde la Mesa Central de Conducción de Congreso Noticias. Y evidentemente la noticia que ha marcado la agenda del día es la promulgación de la ley que permite el retiro del 25% del fondo de las AFP para vivienda. Nuestra compañera Elsie Turriaga se encuentra en el hall de los Pasos Perdidos y está con el congresista Johnny Lescano, quien quiere hablar sobre este tema. Adelante, Elsa. Gracias, Jorge. Efectivamente, desde el hall de los Pasos Perdidos nos acompaña en esta oportunidad el congresista Johnny Lescano para darnos mayores alcances, toda vez que él siempre ha estado preocupado por el tema de los derechos de los consumidores y de los usuarios, en defensa de precisamente estos derechos, como señalábamos, y consultarle, congresista, respecto de la promulgación de la ley de las AFPs que ha dado tanto que hablar. Los puntos que son necesarios aclarar para que no haya dudas y que sepan en qué momento se puede retirar y que no haya ningún inconveniente. Bueno, un primer punto que creo que habría que hacer conocer a la población es que esta ley no necesita reglamentación. Como la primera ley tampoco necesitó reglamentación, bueno, complementó de alguna manera con alguna directiva la superintendencia Banca y Seguro. La superintendencia puede ayudar a que ejerzan sus derechos los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, ese es un primer punto. La ley rige a partir del día de hoy, ¿no? Al día siguiente de la promulgación de una ley, rige esa ley. En segundo lugar, el asunto de la primera vivienda, que creo que es lo que más ha concitado la atención de esta norma, la primera vivienda que uno necesite o el primer inmueble, porque la ley habla del primer inmueble, de manera tal que yo me puedo permitir comprar una casa para vivir, un departamento o un inmueble para negocio con otro 25%, siempre y cuando no tenga inmuebles en estos momentos a mi nombre, en mi propiedad. De tal manera que si yo veo una tienda en el centro de Lima o algún lugar y quiero comprarme esa tienda porque me va a permitir tener mejores ingresos con el alquiler o voy a poner un negocio, yo voy y le doy ese 25% al vendedor para que me venda ese inmueble. Sin embargo, es importante aclarar que no necesita tener unos 65 años para el retiro del 25%. Esto es solo para el 95.5% cuando ya uno está en edad de jubilación. Eso en primer lugar. O sea, un primer punto de aclarar, como te decía, ¿qué tiene que demostrar el trabajador? Que no tiene inmuebles a su propiedad en estos momentos y por lo tanto puede utilizar ese 25%. O teniendo un crédito por único inmueble, que lo estoy pagando en un banco, lo puedo utilizar para pagar el crédito en ese banco. Punto uno. Punto dos, como tú bien decías, ¿qué se tiene que hacer para conseguir ese 25% de aportes, retirar de mi AFP? Primero, que soy aportante de la AFP. Segundo, que tenga cualquier edad. Puedo tener 35, 40, 45, 50 años, 60 años, lo que sea. Cualquiera sea el tamaño de mi cuenta, cualquiera sea la cantidad de dinero que tenga en mi cuenta, también lo puedo sacar. Lo que se tiene que ver, obviamente, de acuerdo a la conveniencia del trabajador, es si ese 25% me va a servir o no para poder adquirir un inmueble, o voy a amortizar en el banco ese primer inmueble que tengo en mi propiedad. Es importante aclarar que no se puede destinar este fondo para ningún otro tipo de uso que el establecido. Claro. Algunos trabajadores dicen, consultan, oiga, ¿me van a dar a mí la plata para yo disponerla? No, la AFP va a amortizar en el banco en el que yo tengo pagando el crédito, ahí lo depositará, o le va a entregar al propietario que está vendiendo el inmueble, en la notaría irán y le darán al vendedor de ese inmueble que yo me estoy comprando, ¿no es cierto? Y consecuentemente eso permite, obviamente, una serie de beneficios. Como te digo, la ley habla de primer inmueble, y ese primer inmueble puede ser para vivienda o puede ser para negocio, porque puede ser que yo esté viviendo en la casa de mis padres y tengo mis aportes en la AFP, me voy a comprar una tienda en un centro comercial. O una oficina. O una oficina. Y lo compro y ahí voy a tener mejores ingresos que los que me pudiera dar. Esta es una nueva alternativa que no se conocía, solo se pensaba que era para vivienda. No, dice inmueble. La ley dice inmueble. No especifica su uso. Puede ser para vivienda o para negocio o para lo que sea, local. Primer inmueble, propiedad. Primer inmueble de propiedad. Es decir, yo tengo que demostrar que hoy día no tengo inmuebles a mi nombre y me lo compro. O que con ese banco estoy pagando un crédito por único inmueble que yo tengo. Y entonces ahí amortizo con el 25%. Ahora,
Ahora hay que aclarar también, y eso en base a una directiva de la superintendencia, ¿qué cosa es primer inmueble? Es el que voy a comprar ahora no teniendo ningún tipo de inmueble, es el que recién voy a adquirir hoy día, ese es el primer inmueble. No es primer inmueble el que tuve en el pasado y por alguna razón lo transferí, lo perdí, me divorcié con mi mujer y mi mujer se llevó el inmueble. Ese no es el primer inmueble y las AFPs están malinterpretando eso, porque ya en la página de una de las de AFP Prima precisamente han dicho, no, ese inmueble que yo tuve antes, ese es mi primer inmueble, por lo tanto ahora ya no puedo hacer uso de esa. No, señor, la superintendencia ha expedido una directiva hace años. ¿Qué cosa es el primer inmueble? El que tengo hoy día, vigente la ley, hoy día tengo. Y que no tengo ninguno. Y que no tengo otro. Ese es el primero. El único. El único, claro. En estos momentos yo no tengo ni uno, antes he podido tener otros, esos no se cuentan, esos no importan. Porque se pudo vender por motivos de enfermedad por también. Alguna razón, enfermedad, lo que sea. Con tal que ahora demuestro que no tengo nada en mi propiedad o que tengo uno que lo estoy pagando en un banco. Y con eso puedo utilizar el 25%. Excelente aclaración, congresista, porque había bastantes dudas al respecto. Y con relación al retiro... Por ejemplo, de los cónyuges, dice, mire, mi mujer y yo, o mi marido y yo, allá con usted dice, no tenemos inmueble, ambos podemos sacar el 25% para amortización. Claro que sí, porque es al trabajador al que se le está dando. Entonces, los dos, la pareja puede retirar el 25%, entreguen cuota inicial y se compra su terrenito, su oficina, su tienda o su vivienda. Entonces usted ha aclarado que no necesita reglamentar esta norma. No obstante, la superintendencia no está en ningún obstáculo, no tiene ningún impedimento de poder dar algunas directivas a efecto de facilitar. Ustedes como parlamentarios van a estar haciendo precisamente el seguimiento para que no se desvirtúe, digamos, el espíritu de la norma. Así es. Nosotros no estuvimos de acuerdo cuando la superintendencia salió la otra vez, dijo, bueno, esta ley, la primera ley que se aprobó, porque son dos leyes de las AFPs, esto va a recién regir desde el 16 de mayo y no desde el 22 de abril. Eso no se puede hacer, la ley rige a partir del día siguiente y consecuentemente la AFP tiene que cumplir desde hoy día la ley, la superintendencia también, sin perjuicio de que la superintendencia expida estos días algunas directivas a efecto de facilitar la aplicación de la ley. Se dice además que el porcentaje de afiliados a las AFP que estaría en condiciones de retirar ese 25% en realidad es mínimo, no va a afectar, digamos, a las AFP. Así es. Yo creo que será, pues, como ya lo he repetido muchas veces, son 6.700.000 trabajadores. ¿A cuántos ha beneficiado la primera ley? 5.000 trabajadores. Esto será pues a 10.000 y en los tres grupos y estos son 15.000. Ni siquiera el 1%. Algunos dicen 1%. Yo pienso que ni siquiera el 1% de trabajadores se van a acoger a esta ley este año, ¿no? De 6.700.000. Va a ser progresivo. Eso va a ser progresiva, pero siempre entran a las AFPs, retiran su plata y hay otros trabajadores nuevos que van ingresando a las AFP, así que no hay ningún problema. Lo que pasa es que hay mucha presión, hay muchos lobbies y muchos intereses y no se puede permitir que la propiedad de una persona esté en manos de una empresa secuestrada de por vida. Eso es pues terrible. ¿Cuál pesa más? ¿El derecho a una pensión pequeña, diminuta o el derecho a la propiedad? El derecho a la propiedad pesa más. Yo con esa propiedad tengo que vivir, yo puedo disponerla mejor. Mira, en estos momentos lo puedo alquilar un inmueble, me puedo comprar movilidades. Mira, en estos momentos, ¿cuánto de rentabilidad te da una AFP de tu dinero? 3%, a veces te hace perder. En 2008, 2014 hubieron miles de millones de pérdidas de los fondos de los trabajadores. Pero promedio dice 3%, 1.5% de rentabilidad. Ahora las financieras, los bancos te están ofreciendo 8%, es decir, que ya ganarías solamente trasladando tu dinero a la AFP a un banco. Ya no vas a ganar 3%, sino 8%. Y con eso, largamente mejoras tus condiciones de ingresos. Entonces, si eso no puede hacer el propietario de un dinero, si eso no puede ser el propietario de un patrimonio, estamos pues violando la Constitución, porque estos señores tenían bajo su dominio la propiedad del dinero, los trabajadores que no podían
disponerlo a pesar de que se morían de hambre. Queríamos consultarle, usted como legislador también ha tenido oportunidad de viajar a otros países de la región. En el caso de Chile, por ejemplo, que trajo esta También idea innovadora, ¿cómo está la situación de las AFPs Están allá? en caos. Están en caos. Los mismos reclamos que hay acá, allí también hay reclamos y están viendo la forma, las condiciones de reformar el sistema de las AFPs, pero como también hay intereses, no han tocado hasta ahora las normas, pero la gente está igual acá, reciben pensiones diminutas. Entonces, De modo que el sistema no es el ideal en la propuesta. no es el ideal, porque nos están prácticamente sometiendo a pensiones que en promedio, dijeron que era 1.100 soles el promedio de las pensiones de las personas que iban a retirar sus fondos. Mentira, es 250 soles en promedio las pensiones de las personas que están retirando su dinero. Y ahí estamos haciendo todo un estudio minucioso en mi despacho de cómo esas cifras que ellos han estado dando no son las que corresponden a la realidad. En el caso de las personas que están enfermas, digamos, ¿tienen que esperar a la edad de 65 años para retirar estos fondos o pueden realizarlo antes? Pero lamentablemente ahí... Es una enfermedad como el cáncer, terminal, que es tan cara. Yo creo que la ley fue, digamos, defectuosa en ese sentido. Solamente puede retirar hasta el 50% el enfermo terminal que no tiene siquiera herederos. Que no teniendo herederos, está con enfermedad terminal, puede retirar el 50%. A mí me parece una locura eso. Si es enfermo terminal, teniendo herederos o no, debería retirar el 95.5%. Es una persona que ya tiene un horizonte de vida muy poco. Y en el caso que no sea una enfermedad terminal, que tenga cáncer, pero tenga las probabilidades de salvarse y es tan costosa la enfermedad. Eso recibe, lamentablemente la ley no habla nada sobre el particular. ¿Piensa plantear, si me permite, en el próximo Parlamento, como usted ha sido congresista reelecto, alguna reforma? Sí, son necesarias algunas modificaciones, sobre todo para enfermos terminales o algunas otras cosas más que detectemos en la aplicación de estas dos leyes, que me parece que son dos leyes históricas en el Perú, ¿no? Que han cambiado las condiciones de vida de 6.700.000 trabajadores, o por lo menos le dan la posibilidad hacia los 65 años de utilizar su patrimonio. Haciendo legislación comparada, esta aprobación de esta norma por parte del actual Parlamento marca un precedente a nivel de la región. Sí, totalmente. Y en Chile se está discutiendo la situación, como el Perú ha aprobado estas leyes que creo que son absolutamente revolucionarias, de legítima defensa de los derechos constitucionales, sobre todo el derecho a la propiedad. Porque repito, ¿cuál voy a preferir como legislador, como Estado? Frente a una pensión minúscula, miserable, la propiedad que tengo de acá de 50.000, 80.000 o 100.000, lo tengo que entregar. Claro, yo tengo que darle las facilidades para que el propietario disponga de su propiedad para vivir mejor. Y eso es lo que se va a conseguir y eso es lo que se está viendo, ¿no? Congresista, finalmente, con relación a la ley de mecenazgo, que también se ha por fin promulgado, de ayer, sí, pues algo positivo, también es una norma que se aprobó por insistencia aquí en el Parlamento, va a mejorar, ojalá que si Dios quiera, ¿no? El mecenazgo ya dependerá de las empresas que se comprometan con el deporte nacional, que hagan cumplir bien las leyes, las autoridades, que sean verdaderamente ayudas, no limosnas, ayudas al deporte con montos considerables que las empresas puedan hacer a favor del deporte, ¿no? Digamos, dar la importancia que requiere, porque esto también va en detrimento, digamos, va a ser como un aporte para la seguridad ciudadana, porque si los jóvenes de ahora, digamos... Claro que sí, si tú incentivas el deporte, educas mejor a la gente, los chicos van a jugar en vez de estar en la calle, digamos, tentados por hacer cosas, las pandillas y todo lo demás, también estás haciendo un repercuto en el desarrollo social. Finalmente, ahora sí, con relación al tema de las normas que no han sido aún reglamentadas, como en el caso de la alimentación saludable, ha sido aprobada hace 3 años, sin embargo, todavía no tiene reglamentación. ¿Qué se puede hacer al respecto? Yo creo que aprobar una ley, el próximo Congreso indicando de que tienen un plazo el Ejecutivo para reglamentar las normas y establecer plazos ya bajo responsabilidad para que de todas maneras se pueda reglamentar una ley, ¿no? Darles un plazo para las leyes que no están reglamentadas. Con consecuencias. Claro, con sanciones, de manera tal que se pueda cumplir lo que dice el Parlamento Nacional. Bien.
Estaremos entonces atentos. Muchísimas gracias por estos alcances, congresistas. Y que hagan las consultas, vamos a abrir nosotros en el Face y en el Twitter nuestras cuentas como parlamentarios, a efecto que hagan sus consultas los ciudadanos, porque hay muchas consultas que están haciendo a efecto de orientarlos, ¿no? Y vamos a tratar de empujar la ley para que puedan vivir mejor todos los trabajadores en el Perú. Muchísimas gracias por estos alcances al canal del Congreso de la República. Lo dejamos entonces para que continúe sus actividades parlamentarias. Nosotros regresamos entonces a estudios. Adelante, Jorge. Gracias, Elsa, por ese enlace, y qué valioso lo que señala el congresista Lescano frente a la necesidad que en este momento se ha despertado en la ciudadanía para consultar sobre cómo puede realizarse este retiro. El congresista Lescano ha señalado que se van a habilitar algunas cuentas en las redes sociales. Justo más temprano comentábamos que hoy es el día de las redes sociales y cómo han cambiado la dinámica entre ciudadanía y autoridades para que les permita ese intercambio de información. Así que en los próximos días estemos muy atentos a las plataformas para saber desde ahí cuáles van a ser quizás los procedimientos para empezar con el retiro de estos fondos para vivienda. Y otra cosa muy importante que también ha señalado el congresista Lescano es respecto a la adquisición de este primer inmueble, que no necesariamente tiene que ser una vivienda, sino también podría ser para un negocio.